Cuestión 233. ¿Cuál es el centro del exorcismo? El exorcismo debe estar centrado en Dios. No debemos olvidar que en el exorcismo bien hecho el 90% del tiempo debemos estar centrados en Dios, es decir, dedicados a darle gloria, a pedirle que libere a la persona, a leer la Biblia, a pedir la intercesión de la Virgen María, los santos y los ángeles. Si en un exorcismo el 90% del tiempo debemos dedicarnos a Dios y lo que hace referencia a Él, solo el 10%, y aún menos, debemos dedicarnos a conjurar al demonio, es decir, a ordenarle que salga, a romper el poder que tenga sobre ese cuerpo, a preguntarle su nombre, cómo entró o qué hay que hacerle para que salga. Ya que si desde el comienzo del exorcismo nos dedicáramos solo a ordenarle que saliera o a tratar de obligarle a que respondiera a nuestras preguntas, eso sería como dar cabezazos contra una pared. Pues si no está debilitado, no lograríamos nada. Primero hay que debilitarle con la oración y la adoración dirigida a Dios. Después habrá que tantear si ya está debilitado, ordenándole brevemente a que bese un crucifijo o a que repita alguna alabanza a Dios. Después de tantearlo, si obedece, se puede pasar a la parte exorcística propiamente dicha. Pero si el demonio todavía se mantiene firme y no obedece, habrá que seguir debilitando su fuerza con la oración dirigida al Señor o a sus santos y ángeles. Después de otro rato, se le debe volver a tantear. Y si ya no puede más y cede a las órdenes, entonces es cuando ya se entra en la parte final del exorcismo. La parte anterior a la orden que hará el sacerdote y que le obligará a salir. Obrando sin prisa según estas fases, primero adorar y orar, después interrogar y conjurar, el demonio caerá como un fruto maduro. Pero recuerde el sacerdote antes de cada sesión a todos los asistentes que el exorcismo es un acto de oración. Que está allí para pedir a Dios, para glorificarle viendo, una vez más, el poder de su brazo. Cuestión 234. Hay casos de posesión entrelazados. Más de una vez me he encontrado con casos de posesión en que para que se produjera la liberación había que hacer algo en concreto. Y si no se hacía justamente esa cosa, la posesión no llegaba a su fin. Eso sigue una lógica, ya que si la posesión ya de por sí es una enseñanza divina, a veces en la liberación Dios quiere dar otra enseñanza, y en ocasiones muy concreta. Pues bien, una vez me sucedió descubrir que la liberación de una persona estaba ligada a la liberación de otra. Pues uno de los posesos dijo motu proprio que podía ayudar a la liberación de una mujer que estaba allí si asistía al exorcismo de ella y oraba por esa mujer durante el exorcismo. Se lo permití y ambos quedaron liberados en la misma sesión con diferencia de pocos minutos. En otro exorcismo también quedó claro que debíamos rezar por dos casos concretos a la vez, o para ser más exactos, que cada uno de los posesos debía rezar por el otro. El primero rezaba por el segundo, y cuando exorcizábamos al segundo, el primero oraba por el segundo. Decimos que estos dos casos estaban entrelazados por su liberación, ya que en su origen no tenían nada en común, ni tampoco después habían tenido una relación ni de parentesco, ni de amistad, ni nada. En el primer caso de entrelazamiento, lo descubrimos porque un poseso con total seguridad dijo que debía orar por la otra persona por la que sabía que se iba a rezar esa tarde, y lo dijo de tal modo que tanto el padre del poseso como yo mismo tuvimos la sensación de que estábamos escuchando algo que procedía de Dios, no de una imaginación suya. Los resultados demostraron que estábamos en lo cierto y ambos casos, que llevábamos exorcizando desde hacía medio año, quedaron liberados esa misma noche. El otro caso de casos entrelazados, permítase la redundancia de la expresión, lo descubrimos cuando orábamos por ambos posesos la misma mañana, pero en capillas diferentes, y sin embargo la voz a través de uno de los posesos nos advirtió de la conveniencia de que rezáramos por ellos juntos. Y vimos que el efecto del exorcismo era muy superior. Cuestión 235. ¿Qué hacer si el exorcismo entra en un punto muerto? Una de las más desesperantes situaciones a la que puede enfrentarse un exorcista es la del punto muerto. Esta situación se presenta cuando se tiene total seguridad de que una persona está posesa y, sin embargo, después de un cierto número de sesiones, el demonio deja de manifestarse en los exorcismos de forma absoluta.
El exorcista sabe que el demonio está dentro de la persona, que no ha salido, y por más que uno insista en una sesión, por más fe que ponga en las oraciones y ritos, el demonio no da el más mínimo signo de estar ahí. Es como si todos los objetos sagrados, como si todas las plegarias a Dios, carecieran de fuerza no ya para hacerlo salir, sino incluso para que se manifieste. Esta situación de calma chicha durante el exorcismo puede durar horas enteras o incluso semanas. Lo que pretende el maligno es desanimar al exorcista, a los familiares y al poseso. Hay que insistir, a veces durante meses. Meses en los que durante el exorcismo solo hay alguna manifestación del demonio muy de vez en cuando, una vez cada varias sesiones. Y cada manifestación de pocos minutos. Pero desde luego una vez que uno está seguro de que alguien está poseso, no se debe cejar en el empeño por más que el demonio se oculte. Antes o después el demonio se manifestará y será un signo del debilitamiento del poder que tiene sobre el poseso. Si es posible, en esos casos, conviene que ore otro exorcista con experiencia. A veces un demonio puede resistir la fuerza espiritual de un exorcista y no poder resistir la de otro. Alguien podría preguntarse cómo sabemos en este tipo de situaciones de punto muerto que el demonio no ha salido. Es muy fácil, durante la semana el poseso sigue igual de mal que cuando se comenzó el exorcismo y se manifestó abiertamente el demonio. La persona durante el día a día se ve que no ha sido liberado del demonio, pero es cuando se llega al exorcismo cuando el demonio parece haberse ido. No solo no es que no se manifieste, sino que si se le pregunta al poseso durante las oraciones dirá que sigue consciente y que no siente nada especial. A veces Dios permite que haya una manifestación o varias muy claras, muy concluyentes, en las primeras sesiones para que el exorcista no se deje engañar por la calma total que se pueda producir en las siguientes sesiones. La perseverancia es el único consejo que se puede dar. Perseverar y pedir luces al Señor. Aún así lo peor que puede pasarle a un exorcista es encontrarse con un muro. La tentación de desánimo es muy grande. La duda de pensar que todo puede ser psicológico en el poseso es fortísima por más claras que fueran las manifestaciones de los primeros días. Es en estos casos donde un equipo experimentado es una ayuda insustituible. Considerar los casos entre todos, escuchar todas las opiniones, supone un apoyo y una seguridad en el juicio mucho mayor que si uno confía solo en sus propias fuerzas y juicio. Es en estas situaciones donde el sacerdote siente su limitación de tal modo que aprende, de nuevo, por más años que lleve en el ministerio, que el exorcismo no es algo automático, que no es llegar y hacer que el demonio salga. Cada exorcismo es un don de Dios. Sin Dios nada podríamos. Cuando uno se topa con estos muros aprende, una vez más, esta lección de humildad. Cuestión 236. La maldición es como un maleficio. No, en la maldición se desean males pero no se invoca a nadie para que haga esos males. Una cosa es un deseo y otra una invocación. La maldición por tanto no provoca ningún mal sobre la persona a la que se maldice. Sin embargo, la Biblia claramente dice en muchos lugares que si el oprimido maldice a su opresor, Dios escuchará su maldición y Yahvé acabará castigando al opresor. Pero el que maldice sin tener la razón de su parte, no hará ningún daño con su maldición. La palabra de Dios nos enseña cómo hay acciones que atraen la bendición de Dios y acciones que atraen la maldición de Dios. Mucha gente se pregunta si determinadas desgracias que suceden a los muy pecadores son un castigo de Dios o no. Nosotros no podemos juzgar pues nuestro juicio es muy limitado. Pero debemos creer a la Biblia cuando nos repite una y otra vez esta doble lección de la bendición y la maldición. Esto es válido tanto a nivel personal, familiar o colectivo. Y se debe meditar cuando vemos enfermedades, accidentes, desastres naturales o guerras. No podemos juzgar, pero sí que debemos reflexionar acerca de esos hechos a la luz de lo que se nos muestra en la Biblia. Pues la interconexión entre bien, mal, frutos positivos, frutos negativos, voluntad de los hombres y voluntad de Dios es constante. Por lo tanto, no debemos nunca juzgar, pero sí que es bueno que reflexionemos acerca de la infinidad de conexiones que tiene todo lo que hay en este mundo.
Y la Biblia es clara, el bien atrae la bendición divina, el pecado es causa de todo tipo de males. Cuestión 237. ¿Recibe algún beneficio el laico que ayuda en un exorcismo? Ya se explicó en otra cuestión que el demonio trata de vengarse del exorcista y de los que han ayudado en un exorcismo haciendo alguna cosa para asustarles y que no vuelvan a prestar ese servicio. Pero del mismo modo que esto es cierto, también es cierto que el que ayuda en un exorcismo recibe un beneficio. Nunca he olvidado algo que hace muchos años me dijo una anciana muy dedicada a obras de caridad durante toda su feliz vida. Lo que me dijo fue: todo el que ayuda al prójimo recibe una gracia. Esto también es válido para el exorcista y para todos los que le ayudan. Cada exorcismo supone una gracia invisible para el alma del que está allí por amor a Dios y al prójimo. Mientras esté allí con rectitud de intención, mientras se preste este servicio solo por esa razón y no por otras menos puras, el exorcismo supondrá un indudable beneficio para todos y cada uno de los integrantes del equipo de exorcismo. El exorcismo supondrá una enseñanza, un acto de caridad, un sagrado. Y no nos olvidemos que el exorcismo es ante todo un acto de oración. De ahí que para el que lo practica le hace el beneficio de la oración. Antes de empezar una sesión de exorcismo que vaya a durar toda la mañana, muchas veces le digo al equipo al empezar: muchas cosas van a pasar en esta mañana, gritos, blasfemias, calma total, mensajes del demonio, pero ante todo no olvidemos que vamos a pasar una mañana de oración. Otra cosa que les digo es: yo tengo el deber de exorcizar, de dirigirme al demonio, de conjurarle, pero vosotros solo tenéis que concentraros en la oración. Entendido así, el exorcismo no cansa, no fatiga, no tiene efectos negativos, solo positivos. Cuestión 238. ¿Cuál es el número máximo de exorcismos que puede hacer un exorcista a la semana? Siempre he enseñado que lo ideal es que el exorcista no dedique más de 3 mañanas a la semana a exorcizar. Y sigo manteniendo tal cosa. Pues dedicarse solo al ministerio del exorcismo supone un empobrecimiento, es preferible que un pastor realice más tareas a imitación de Jesús. Pues tampoco sería bueno que un sacerdote solo y exclusivamente hiciera funerales, o bautizos. Pero dejando claro esto, es verdad que ha ocurrido que en naciones enteras solo había un exorcista y que por más que el exorcista ha pedido que se nombrara a más, no se le ha concedido eso durante años. En esos casos de necesidad hay que recordar que si el exorcismo se practica del modo dicho arriba, como un acto de oración, sin tensión alguna, como un acto de amor, sin agobio alguno, disfrutando del acto sagrado, entonces no hay ningún cansancio por dedicarse a este ministerio día tras día durante años de forma intensiva. Pero el sacerdote debe tener muy claro que nunca debe acortar sus ratos de oración personal por realizar los exorcismos. Por grande que sea la necesidad pastoral, si el sacerdote descuida su alma, no podrá ayudar a nadie más. Dedicarse de modo intensivo a este ministerio supone ante todo imponerse unos horarios y ser muy disciplinado en ellos. También el descanso forma parte del plan de Dios. Cuestión 239. ¿Existe alguna oración para discernir si alguien está poseso? Una de las preguntas que muchos sacerdotes se hacen es si existe algún tipo de rito o algún tipo de oración escrita para hacer que un demonio se manifieste en un poseso, y no se oculte. La respuesta es que el ritual no ofrece ninguna oración, ni rito, con este fin. De manera que cada exorcista puede usar las oraciones que la experiencia le haya enseñado que le han dado buen resultado. De todas maneras, se ofrece a continuación una serie de oraciones para forzar al demonio a salir de su ocultamiento, un rito un poco largo pero que no pocas veces es necesario pues los malos espíritus pueden ocultarse muy bien. Este rito incluye 3 series de 3 elementos: actio, verbum, coniuratio. La palabra de Dios tiene una fuerza especial, en este caso suplicamos a Dios con su palabra. Antes de la súplica aplicamos un gesto cuyo simbolismo y poder desagrada en extremo al demonio. Y por último conjuramos al demonio a que salga de esa persona. Oración para discernir si alguien está poseso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Después de haberse signado humildemente para pedir al Señor su ciencia y su ayuda para juzgar, procédase a leer con mucha concentración las 3 fórmulas siguientes. Primera oración. Asperger con agua bendita al poseso. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. En el nombre santísimo de Jesús, te ordeno que te manifiestes. Por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno a ti, espíritu maligno, espíritu impuro, que te manifiestes, habla en el nombre de Dios. Por mi autoridad sacerdotal, te conjuro en el nombre del Dios vivo a que abandones este cuerpo. Segunda oración. Hacer cruces sobre la cabeza, lentamente, con devoción, bien con la mano, bien con una cruz. Señor, escucha mi oración, tú, que eres fiel, atiende a mi súplica, tú, que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo, por tu clemencia, sácame de la angustia. En el nombre santísimo de Jesús, te ordeno que te manifiestes. Con la intercesión de San Miguel y de nuestros ángeles custodios, con la intercesión de la Santísima Virgen María, te pido Padre que obligues a este mal espíritu a que salga de este hijo tuyo. Por el poder de la Santísima Trinidad, rompo toda atadura que poseas sobre este cuerpo, rompo toda atadura que tengas sobre esta persona. Por mi autoridad sacerdotal, te conjuro en el nombre del Dios vivo a que salgas ya. Tercera oración. Se puede ungir con algún santo óleo la frente del poseso. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. En el nombre santísimo de Jesús, te ordeno que te manifiestes. Te conjuro por el Dios vivo, por el Dios 3 veces santo, por el Dios de los ejércitos a ti, espíritu maligno, espíritu impuro, a que te manifiestes, habla en el nombre de Dios. Por mi fe en nuestro Señor Jesucristo te ordeno que abandones este cuerpo. Cuestión 240. El exorcista ante la ley penal. El exorcista que realice su ministerio en un país secularizado deberá aceptar con humildad la debilidad de su situación ante la ley penal. Por más prudente que sea, tendrá que trabajar sabiendo que en cualquier momento puede ser denunciado ante los tribunales de justicia por intromisión en el campo psiquiátrico. Defender su ministerio ante un juez resultará muy penoso. Sin duda alguna,
en un país completamente secularizado los enemigos de la religión lo primero que atacarán será el exorcismo, alegando que se trata de una actividad que atenta contra la salud pública, contra la salud mental. Por eso el exorcista debe actuar en su ministerio con prudencia pero sin ningún miedo. Debe realizar su ministerio mientras le sea posible. Como dijo nuestro Señor, debe caminar mientras haya luz. Caminemos sin miedo mientras nos lo permitan, a sabiendas que los enemigos de la fe lo primero que arrancarán de la Iglesia será el ministerio del exorcismo bajo la excusa de defender la salud pública. Estoy convencido de que en la Europa actual cada vez más rabiosamente contraria a toda religión, el exorcismo tiene sus días contados. Por eso en un continente en el que el poder del demonio aumenta de día en día, una de sus más acariciadas victorias será lograr suprimir el exorcismo. Cuestión 241. El poseso ante la ley penal. Hay que reconocer que un tribunal no puede eximir a alguien de la culpa penal por un delito cometido bajo la excusa de que estaba poseído por el demonio. Un tribunal debe juzgar el delito y, en todo caso, aplicar un atenuante que equivale a la enajenación mental transitoria. Si no se obrara de esta manera, tendríamos que demostrar que alguien estaba o no poseso. Demostrar eso ante un tribunal sería una tarea de una complejidad tal que nos debería hacer desistir de emprenderla, salvo quizá casos concretos. Además, si alguien mata a alguien en estado de posesión es porque su voluntad participa de ese pecado. Si la voluntad resistiera totalmente, el demonio no podría llegar a semejante extremo. Cuestión 242. El exorcista ante la ley canónica. ¿Qué se puede hacer si un sacerdote se encuentra ante un poseso y en su diócesis se niegan a dar permiso para exorcizar a nadie? El caso más duro para la conciencia que se podría dar sería el de un sacerdote que ya era exorcista, y exorcista con experiencia de años, y que ante la llegada de un nuevo obispo a la diócesis se le retira el permiso porque a partir de entonces se considera que no existe la posesión, y se decide que no se va a dar permiso a nadie para exorcizar en ningún caso. ¿Qué debería hacer el hasta entonces exorcista en ese caso, no habiendo ningún exorcista en centenares de kilómetros a la redonda? Es un caso extremo. Además de ser un caso extremo, desearía que fuera hipotético, aunque los deseos no bastan. En fin, el sacerdote ante todo debe obedecer al obispo, así como debe obedecer a la ley canónica. Pero por otro lado su conciencia sufre porque ve el padecimiento enorme de ese poseso. A veces hay casos en que dejar a la persona sin exorcismo durante una semana puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. El sacerdote podría denunciar el caso a la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. También podría poner el caso en conocimiento del nuncio en ese país. Pero seguir estos caminos supone aceptar que se tardarán semanas en obtener algún tipo de respuesta. A veces, después de la espera, el resultado puede ser una contestación en la que se responda que se tomará todo el interés que el caso demanda. También me gustaría que esta respuesta fuera hipotética. Pero los deseos no bastan. ¿Qué contestación debo dar ante la cuestión que acabo de plantear? ¿Es que acaso podría yo sugerir la desobediencia? Debo, por el contrario, aconsejar que siga sufriendo un ser humano para que el ordenamiento canónico no sufra menoscabo. La solución que aconsejo es poner en conocimiento esta situación ante la Congregación del Culto Divino, pero al mismo tiempo rezar oraciones privadas por ese hermano necesitado, y rezarlas en grupo, comunitariamente, para que Dios envíe su ayuda directamente. Si rezando rosarios, leyendo partes de la Biblia y pidiendo a Dios con súplicas que ayude a esa persona, se liberará la persona. Entonces si alguien quiere echarle la culpa a alguien, que se la echen a Dios. En ningún caso aconsejo ni la desobediencia, ni la rebeldía, ni la crítica. Sino orar a Dios para que sea Él mismo el que desbloquee una situación tan delicada. Esta solución es la más adecuada, pues de lo contrario siempre habría curas iluminados y visionarios que verían posesiones donde no las hay y se considerarían justificados para hacer exorcismos contra la obediencia. Pero por otro lado, tampoco hay que dar una respuesta taxativa que lleve a una situación en que los fieles sean los que tengan que pagar la santidad de un ordenamiento canónico cuyo fin primero es la caridad,
cuyo fin es el bien de los fieles. Así que la respuesta es clara: si un poseso se libera con rosarios, lecturas de la Biblia y oraciones dirigidas a Dios, entonces es que esa liberación era voluntad de Dios. Y a nadie se le pueden prohibir las oraciones privadas, es decir, aquellas que cualquier fiel puede hacer sin que el ordenamiento canónico pida permiso alguno. Cuestión 243. ¿Puede un católico ir a que le exorcicen grupos protestantes? El que un católico se separe de la Iglesia católica es un gravísimo pecado. La mayor parte de los hermanos separados están de buena fe en sus sectas, bien por haber nacido en ellas, bien porque tenían poca formación y fueron seducidos. Por eso nuestro amor a la Santa Iglesia Católica no nos lleva a no amar a los hermanos separados. Por el contrario, no tenemos ningún inconveniente en reconocer las cosas buenas que hay ellos. Pero el que amemos a nuestros hermanos separados, no impide que reconozcamos que Jesús fundó una sola Iglesia, y la única y verdadera Iglesia que nos ha llegado desde los tiempos de los apóstoles es la Santa Iglesia Católica. Por tanto, un católico no debe ir a grupos de oración protestantes, y mucho menos a otros grupos de oración no cristianos. Esos grupos harán un gran bien a nuestros hermanos que no están en comunión con la Iglesia, pero pondrán en peligro de perder la fe verdadera a aquellos católicos que se acerquen a ellos. Cuestión 244. ¿Qué está permitido y qué no en la oración de liberación? Esta materia está regulada por el Canon 1172 del Código de Derecho Canónico, por carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985 y por el prólogo del Ritual de Exorcismos de 1999. El resumen más esencial de lo que allí se contiene es el siguiente. 1. El exorcismo solo lo puede realizar el sacerdote con permiso expreso del ordinario del lugar. 2. Los laicos al hacer oraciones de liberación solo pueden dirigirse a Dios, no al demonio, ni para preguntarle, ni para ordenarle que salga. A eso se tendría que añadir que la mente de la congregación es que en los grupos no se ore para expulsar al demonio, salvo que haya alguien debidamente autorizado para orientar la oración. De todas maneras es necesario observar que, mientras el obispo del lugar no disponga otra cosa, los laicos pueden hacer oración de liberación. Es decir, pueden en sus grupos pedir a Dios que les libere de toda tentación, acción e influencia del demonio. Y eso lo pueden pedir respecto a la diócesis, respecto a una comunidad en concreto o respecto a una persona individual. No existe un ritual para hacer oración de liberación. En esencia, en la oración de liberación se pide a Dios que libere a alguien, o un lugar, de la influencia que allí pueda haber del maligno. Para ello se pueden improvisar súplicas a Dios o leer oraciones privadas si se tienen escritas. Uno puede leer salmos, cantar cánticos religiosos, rezar el rosario o rezar en lenguas. La oración de liberación puede ser breve o larga, ser hecha por laicos, o por laicos y sacerdotes, improvisada o siguiendo algún tipo de esquema u oraciones ya escritas. Cuestión 245. ¿Cómo un grupo de laicos puede saber si alguien necesita oración de liberación? Si la oración es breve, por ejemplo unos pocos minutos, tampoco importa mucho saber si alguien precisa o no de liberación. Se ora a Dios, y si esa persona necesita algo del Altísimo, tenga o no que ver con el demonio, Él sabrá lo que tiene que concederle. Pero en los casos en que la oración se va a prolongar no ya 2 o 3 minutos, sino 10 minutos, un cuarto de hora, o incluso más, es preciso que haya signos de que existe una necesidad de una oración tan específica. Tiene que haber una clara sospecha de una intervención demoníaca, para hacer una larga oración de liberación. Es decir, los problemas deben hacernos sospechar que hay una intervención no natural. Debemos evitar ver demonios en todos los problemas, en todos los pecados. Todo el mundo no necesita oración de liberación, del mismo modo que no todo el mundo precisa de sanar recuerdos dolorosos de su vida pasada, ni todo el mundo tiene heridas emocionales. Cuestión 246. Los grupos pueden orar de forma ordinaria por los casos de influencia demoníaca. Lo primero que hay que distinguir es entre posesión e influencia demoníaca. En la posesión, el demonio posee un cuerpo, lo mueve, habla a través de él,
hace que caiga al suelo en medio de convulsiones. En la influencia demoníaca, existe una cierta influencia, a veces difícil de precisar, pero que no llega a la posesión. La persona solo siente molestias físicas cuando se ora por ella, ganas de vomitar, opresión sobre la cabeza, etc. Dejando clara esta distinción, sí, los grupos de oración, pueden orar por los casos de influencia demoníaca para expulsar de ellos los demonios siempre y cuando que haya alguien autorizado por el obispo para que dirija la oración. Los fieles cristianos tienen perfecto derecho a orar a Dios para que libere a sus hermanos de toda atadura del mal, pero dada la complejidad del tema y lo delicado que es para la fama de la Iglesia, se pide que haya una persona autorizada. Una vez que la presencia de alguien autorizado legitima esas oraciones, no importa si esa influencia demoníaca es segura o dudosa, puesto que la comunidad ora a Dios para que le libere de lo que haya de maligno, y si no hubiera nada la oración en ningún caso es infructuosa.